a supuesto espionaje entre partidos políticos y el caso de la Iglesia de la Cienciología, que en la actualidad está sub iudice. Buenas noches, señor juez. Hola, buenas noches. Sé que no podemos preguntarle respecto a este caso de la Iglesia de la Cienciología, porque está sub iudice, pero sí que me gustaría preguntarle hasta dónde puede llegar el Estado en la persecución de las sectas. Pues puede llegar prácticamente hasta donde le deja la Constitución. La Constitución es muy clara y establece en el artículo 22 que todos tenemos derecho a asociarnos. Es evidentemente una Constitución liberal, es una Constitución democrática, y ahí está el gran agujero, entre comillas, para que este tipo de asociaciones se introduzcan en la sociedad. Y el derecho penal tiene que tener una serie de respuestas. Por lo tanto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, como ha mencionado, tiene también que tomar más concienciación haciendo unas leyes que permitan lograr, por lo menos aislar, o que no tengan esta penetración que están teniendo en España. También, evidentemente, el propio Ejecutivo. Hay una serie de ministerios claves, como son el de Hacienda, el de Sanidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y por último también ustedes, el llamado cuarto poder. En cuanto a los periodistas, una de las máximos temores que tienen este tipo de organizaciones es precisamente salir a la luz pública, porque claro, tratan de, vamos a decirlo muy, aunque luego seguro que me corrigen, a captar incautos, y cuanto más publicidad hay, menos favorable es esta situación para ello. O sea, por lo tanto, creo que debe haber un frente de los cuatro poderes, de los tres poderes clásicos y el llamado cuarto poder, para evitar que este tipo de organizaciones se sigan infiltrando y que produzcan un daño como, creo yo, como pueden producir organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Hace 15 años en España nadie hablaba de tráfico de droga, o muy poco, y ahora todos sabemos las consecuencias de no haber atajado en un principio o puesto más medios para luchar contra estas organizaciones. Está usted diciéndome que estamos en ese mismo peligro. Sí. En el mismo peligro que nos han creado los narcotraficantes, pero hace 15 años. Sí, me atrevería a decirlo, sí. Hablaremos de ello. Don Luis Apóstol, veterano periodista, fue director general de Asuntos Religiosos entre 1980 y 1982 con los gobiernos de UCD y con los ministros Francisco Fernández de Ordóñez y Pío Cabanillas. Llevó a cabo la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa y abrió el registro a confesiones religiosas donde todas las creencias fueron puestas en plano de igualdad. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. ¿Cuáles fueron los criterios establecidos para que una entidad o grupo o secta o confesión o asociación religiosa pasara a formar parte del registro? Pasaba que pasase o que no pasase. De entrada, para que pasase, y en todo caso, después yo le preguntaría, ¿cómo se negaron y a qué se negaron? No, vamos a ver. En primera parte, la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa resolvió un problema secular en España, que son cientos de miles de ciudadanos españoles que son de otras confesiones absolutamente respetables, conocidas, históricas. Religión islámica, religión judía, los protestantes españoles. De forma que ese gran paquete, que es la historia de España, pues no hubo problemas. Empezamos con los problemas fronterizos. Y el gobierno de UCD, del cual yo era pecador, establecimos dos filtros. Es un pecado que ahora vuelve a estar de moda hablar bien del gobierno de UCD, ¿eh? No me diga. Ah, sí, yo lo he leído en los periódicos. Usted sabrá tanto como yo. No me diga. Primer filtro, el dinero. Cuando presentaban la instancia, pues yo llamaba al abogado, al representante o al director y le preguntaban, bueno, esto está muy bien, ¿tienen ustedes hospitales? No, no tenemos hospitales. ¿Han hecho ustedes alguna escuela en México, en Uganda o en Almodóvar? No, no señora, tenemos una finca para la oración y para adorar a Dios y estudiar. Ah, muy bien. Y entonces empezábamos a desconfiar. Es decir, una confesión religiosa o que se presenta como tal, que no tiene ese rasgo de generosidad, de servir a la sociedad, pues empezaba a entrar en una zona de sospecha. El segundo punto, la segunda frontera es cómo se entra y cómo se sale. Por ejemplo, si yo me quiero levantar de aquí, me quito el micrófono, me voy, llego a la puerta, pido un taxi y me voy a casa. Pues le preguntábamos eso mismo a estos. Oiga, ¿cómo se entra ahí? ¿Qué papeles hay que firmar?
Y entonces te decían que se firmaba pues un convenio con la organización. Bueno, ¿y qué carácter tiene ese convenio? Es un voto religioso de obediencia, de castidad, de fin, de algo. No es algo más complicado porque, claro, la entidad, total, que sí veíamos que la finalidad no era recaudar dinero y reclutar gente para hacer un servicio, pues, digamos, se levantaba la luz ámbar. Y si además entrar suponía poco menos que claudicar de tus derechos económicos y civiles para hacer tu libertad de dejar de pertenecer, que debe ser idéntica a la libertad de ingresar, entonces negábamos eso. Y nos dio bastante resultado. ¿A qué grandes sectas se les negó el registro? De esas que están esparcidas por el mundo, vamos. Hace 12 años, de forma que no le podría decir, pero esta que hay de la cienciología me suena que fui yo personalmente quien le negó el registro. Y probablemente en los autos estará mi firma de director general negando esto. ¿Y la secta Mun no insistió desde el primer momento? Insistió. ¿Y tampoco? Se le negó. Por una razón, es decir, por el problema del dinero. Es decir, ¿Porque tenían demasiado o tenían demasiado poco? No sé si tenían mucho o poco, pero lo empleaban en ellos, no en los demás. Es decir, yo no conozco a ninguna confesión religiosa que no tenga lo que podemos llamar el sentido misionero, o si usted quiere emplear una expresión ahora devaluada, malamente evaluada, que es la caridad o el ejercicio de la caridad. En cambio, unos señores que usan lo que recaudan sus chicos y chicas para comprarse cadillas, francamente me da la idea que esos señores no tienen línea con el Santo. Miembro fundador del Fórum Humanista de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Elegido es profesor de psicología y está especializado en investigaciones psicológicas y parapsicológicas. Está en nuestra mesa en su condición de experto en esta materia. Buenas noches, señor Elegido. Buenas noches. Usted, antes de comenzar el programa, nos ha contado que el movimiento humanista al que usted pertenece no es una secta. Evidentemente. Cuéntenos usted qué es una secta y por qué no lo es el movimiento. Bueno, esa misma pregunta la podemos hacer a cualquier otra persona, al Partido Socialista, al Partido Comunista, y nos dirán que evidentemente una secta es aquella organización que en sus planteamientos atenta contra, como decía muy bien don Luis, contra la libertad de poder entrar o salir, contra la libertad de pensamiento. De todas maneras, ya en la palabra tenemos muchas dificultades, ver en qué acepción la utilizamos en este momento, porque originalmente la palabra secta es simplemente digresión de algo más grande. Yeah. Así que, por ejemplo, podemos hablar de las grandes religiones, por ejemplo, el cristianismo, pues tiene tres grandes sectas: catolicismo, tiene los protestantes y tiene los ortodoxos, los budistas, la secta hinayana, la secta mahayana. Pero creo que no se utiliza en esa En este acepción. caso, yo creo que no lo vamos a utilizar desde ese En este punto de caso vista. parece más bien que se utiliza como describir aquellas organizaciones que a sus miembros, pues, según algunos defienden, se les puede hacer un lavado de cerebro, o bien atentar contra su libertad de pensamiento, su libertad de obra. También se dice que suelen contar con un líder carismático terrenal, es decir, que toca con los pies en el suelo, ¿no? De todas maneras, yo creo que más que hablar de sectas, si me lo permite, yo hablaría de comportamientos sectarios. Ya. Es decir, de personas que en sus conductas expresan de forma violenta o se expresan contra los planteamientos que en un Estado de Derecho pues, están expresados. Don Antonio, usted puede hablar de comportamientos sectarios, si me permite, nosotros hablamos de sectas, porque No, parece bonito. nada más que creo que compartimos. Bien, no, yo lo que le quería preguntar es que el movimiento humanista tiene un líder carismático, que es Mario Rodríguez Cobos, Silo. Mario Rodríguez Cobos es un ideólogo importante del movimiento humanista, una persona que sobre el tema del humanismo viene desarrollando una actividad importante, incluso reconocida por la Academia de Ciencias de Rusia, cuando la han declarado doctor honoris causa de la Academia de Ciencias, ¿no? Quiero decir que tenemos ideólogos como supongo que tiene cualquier organización. Hay los líderes naturales, bien organizativos, en este caso ideológico, pero sí, creo que las personas nos agrupamos, aunque somos una corriente de opinión, el movimiento humanista como tal, vienen personas de diferentes culturas, credos, ideas políticas, y juntos intentamos impulsar el humanismo.
Y hay personas que a lo largo de esa andadura, pues sí, tenemos por ellas pues una especial dedicación, pero como puede ser, creo que no habría gran dificultad de comparar con otro sistema organizativo, ¿no? Hablaremos de ello más adelante. ¿Cómo no? El señor Juan Manuel del Pozo es doctor en filosofía y diputado del PSC-PSOE en el Parlamento catalán. Ha sido redactor y ponente de varios importantes proyectos de ley. En su día fue presidente de la Comisión Parlamentaria de Estudio de la Situación y Repercusiones de las Sectas en España. Señor del Pozo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles fueron a grandes rasgos las conclusiones, las más importantes, las más destacadas, que esta comisión detectó o decidió? Sí, un pequeño detalle previo de tipo informativo. No me importaría ser diputado en el Parlamento catalán, lo soy en el Congreso de los Diputados. Usted perdone, pero tenía mala información. Le pido disculpas. Sí, tiene un cierto relieve porque la constitución de la comisión se produjo en el Congreso de los Diputados. Las principales conclusiones, a grandes rasgos, yo diría que hay dos de carácter teórico, de principio, y es que si, como no podía ser de otra forma, nos ajustamos todos a los principios constitucionales, no se puede definir con valor jurídico el concepto de secta. Es decir, nosotros mismos en la comisión lo utilizábamos, lo estamos utilizando ahora y creo que es normal utilizarlo. Sin embargo, como tantos conceptos, puede tener vigencia en el mundo informativo, incluso en el mundo sociológico, en el mundo historiográfico. Y cotidiano. Y cotidiano, sin duda, pero de ahí a un traspaso a lo que serían los códigos de nuestras leyes, podría cometerse una inconstitucionalidad. Primero, por tanto, no es posible definirlo, con lo cual es muy difícil después establecer una legislación específica para él, puesto que es un concepto que se escapa de nuestras manos como el agua. En segundo lugar, que nunca puede ser condenada, en virtud del artículo 16, una creencia, una ideología o un pensamiento. Como tal, jamás. Pero sí deben ser condenadas las conductas que atenten contra los ciudadanos, sus libertades y sus derechos, las cuales están registradas en el correspondiente Código Penal. Y, perdón, ¿y los síntomas que decía don Luis? Que decía, bueno, se huele que... Indudablemente, don Luis se movía en un ámbito... ¿Es posible legislarlo eso? No, yo creo que legislarlo no. Ahí está la prudencia del que aplica la ley desde una dirección general, y me parecen criterios prudenciales aceptables, porque sin duda la ley debe moverse, una ley orgánica como la de libertad religiosa, debe moverse en unos términos bastante generales, y es difícil que pueda entrar en la precisión de cómo usan ustedes su dinero. No estamos en el debate todavía, pero don Luis le quería contestar. ¿Me permite usted que le dé la palabra? Por supuesto. Sea breve, don Luis, porque aún no hemos empezado. Sobre esos dos criterios no hay ni un solo papel escrito, que es como se tienen que hacer las cosas. No sé qué diría el juez, de eso, pero bueno, ya entremos en debate, por Efectivamente, son por tanto criterios prudenciales, como decíamos, que interpretan, yo creo que bien, lo que es la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Una vez establecidos esos dos grandes principios, las conclusiones de la Comisión no podían ser de una fuerza impactante, por así decirlo. Tal vez se esperó en algunos momentos demasiado de la Comisión, intentando que hubiéramos redactado, por ejemplo, un catálogo de sectas, pero mal puede redactarse un catálogo de algo que previamente no has podido definir. Probablemente, redactando ese catálogo, hubiéramos acertado en cuanto a registrar algunos grupos que, como se decía antes, tienen comportamientos sectarios, pero no individuales, sino grupales. Y por eso a veces está justificado que a un grupo donde de forma sistemática y grupal, donde en su interior se practican comportamientos sectarios, se puede decir, no jurídicamente, sino popularmente, informativamente, que constituye una secta. Las conclusiones no podían ser, por tanto, impactantes y fueron en la línea de intentar difundir información, por ejemplo, al Poder Judicial, en cuanto al hecho de existir registrada en los correspondientes códigos internacionales una enfermedad como el síndrome disociativo atípico, palabra que inmediatamente sustituyó por una mucho más popular como es el lavado de cerebro. Eso puede ser utilizado ante un juez por parte del correspondiente forense para que una persona mayor de edad que haya sido presumiblemente captada de forma indebida pueda ser temporalmente puesta a disposición de la familia o del correspondiente terapeuta. Esa era una de las informaciones, de las recomendaciones. Había otras, por ejemplo, el control de los estatutos, a lo que se ha referido antes don Luis Apostúa, quién puede inscribirse y en qué condiciones, control previo y control posterior, es decir, una vez aprobados unos estatutos hay que ver si en la práctica la asociación correspondiente hace eso o hace otras cosas que son de menor aceptación. Por ejemplo, recomendaciones en cuanto a tutela de menores, recomendaciones en cuanto a control de subvenciones, inspecciones de trabajo, inspecciones de Hacienda sobre estos grupos, iban en el orden, por tanto, de ajustar la legalidad. Perdón, porque sería el larguismo de detallarlo todo, pero ustedes tenían la sensación
de que eso eran herramientas de trabajo útiles? Sin duda, yo creo que útiles sí, probablemente Lo digo porque el insuficientes. señor juez ha hablado de agujeros ahí, Sin y duda. que... Yo creo que son insuficientes y yo me aventuraría a dejar aquí una idea que después en todo caso podemos desarrollar. Yo creo que la principal lucha, si es que hay que hacerla en ese sentido tan fuerte, contra los comportamientos sectarios organizados, es una lucha eminentemente social. Licenciado en Medicina y Cirugía, Josep María Jansá es especialista en persuasión coercitiva y control mental y es responsable médico de un centro dedicado al tratamiento de familiares, adeptos y exadeptos de grupos destructivos de la personalidad. O sea, sectas, ¿no, señor Jansá? O sea, sí, pero... O sea, bueno, en esa indefinición en que nos movemos todos, pero o sea, sectas. O sea, sectas. ¿Hasta qué punto destruyen la personalidad las sectas? Y yo, me permito repetir, los grupos que manipulan, Bueno, porque y luego explicaremos si acaso por qué, ¿no? Porque Llámelo usted H, por favor. como habéis empezado el debate hablando de sectas religiosas, etcétera, que es un concepto distinto al que yo me dedico, es decir, yo no me dedico a las sectas religiosas, etcétera, sino me dedico al estudio de las personas que han sido afectadas por diversos trastornos provocados por grupos que manipulan la personalidad. ¿Ustedes programan? No. Nosotros lo que en el centro realizamos es atender a familiares, a amigos, a personas en general que plantean que un conocido o una persona próxima pues ha sufrido un cambio repentino de personalidad, que ese cambio repentino de personalidad, como su palabra indica, sea un periodo muy corto de tiempo, con unos determinados signos y síntomas que se han producido en otros casos, como son el alejamiento paulatino y progresivo de todo su entorno anterior, el abandono de sus actividades, el cambio de la manera de hablar, es decir, toda una serie de signos que a partir de, o a lo largo del tiempo han sido definidos como los que constituyen o los que se agrupan bajo ese trastorno disociativo atípico o bajo ese trastorno de personalidad. Periodista desde 1976, Pepe Rodríguez se especializó en periodismo de investigación, una actividad que le condujo hace ya muchos años al estudio de las sectas. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales sobre este tema y ha escrito casi una docena de libros de investigación sobre el asunto que nos ocupa en nuestro programa. El último es Tu hijo y las sectas. Buenas noches, Pepe Rodríguez. Hola, buenas noches. En alguno de sus textos creo que usted afirma que hay legislación suficiente en España para luchar contra las sectas. ¿Cuál es el problema, entonces? El problema son muchos. Permíteme un inciso, ya que nadie parece ser de mis colegas se atreve a dar una definición. Voy a proponer una al menos para que sepamos A ver si nos ponemos de acuerdo. de qué discrepamos al menos. ¿O de qué hablamos? O de qué hablamos, por supuesto, si no, el del espectador no se va a enterar. Para mí, yo utilizo la definición de secta destructiva o de sectarismo destructivo, ya que esta dinámica se puede dar en una secta stricto sensu o en cualquier grupo que no es sectario, pero se produce esta dinámica. Y tiene tres trazos comunes y fundamentales para definir. Primero, utilizan técnicas de persuasión coercitiva, de manipulación, de lavado de cerebro, el término que le queramos poner, que llegan a dañar la personalidad del individuo y la llegan a cambiar. Hay un proceso de despersonalización en aras de una utilización interesada por parte del grupo. Segundo elemento, la dinámica de este tipo de comportamiento lleva a aislar, a dañar tanto la relación afectiva como la efectiva, la eficaz entre este individuo y su entorno social habitual, incluso él mismo. Estamos hablando de dinámicas que son delictivas per se y, en tercer lugar, conculcan una serie de derechos jurídicos inalienables como son derecho a la intimidad, a la libertad y tantos otros. Por tanto, la definición del sectarismo destructivo para mí es una definición que como tal, secta, tipificación legal no sería correcto, pero sí hablar que los comportamientos que atribuimos a lo que llamamos sectas destructivas son todos ellos delictivos per se. ¿Están ustedes de acuerdo en esta definición o hay muchos matices? Yo estoy de acuerdo siempre que no tenga que escribirla en una ley. Ya. No, en una ley jamás, por Dios. Efectivamente, es decir, yo estoy de acuerdo con ella y la verdad es que me ha parecido útil, incluso en el dictamen de la comisión, indirectamente se incorporó en lo que era análisis de la situación. Sin embargo, entendemos que plasmar eso en un texto legal probablemente incurriría de una forma flagrante en inconstitucionalidad. Es que las sectas no hacen delitos distintos al resto de los ciudadanos. Efectivamente. Lo que pasa son Siga delitos... usted pues contándonos si hay legislación suficiente. Efectivamente, la hay. El problema, desde mi punto de vista con las sectas... ¿La hay o no la hay? La hay. La hay. Es decir, no legislación contra sectas, hay legislación para prevenir Ya. y para castigar el delito. El problema es que muchas veces no se aplica en las sectas. Yo creo que lo estamos haciendo casi todo mal. Al igual como decía
Vázquez Donrubia antes, con el tema de la droga lo pudimos prevenir y no lo hicimos, con las sectas ocurre lo mismo exactamente. Es decir, en primer lugar, el problema básico del sectarismo no es tanto la secta que en un momento determinado capta, es que en familia, en el barrio, en sociedad hemos generado personas que necesitan depender de una secta. Estamos fabricando presectarios. Y esto solamente se puede evitar con una política preventiva que no hacemos y que jamás haremos seguramente. En segundo lugar, no hay información adecuada sobre la problemática de las sectas. Hay información muy sesgada. Son muy malas o son muy buenas. No, hay matices intermedios y que hay que trabajarlos en distintos puntos de la sociedad, en el sistema educativo, por ejemplo. No hay una política adecuada de la administración para gestionar, y hay que gestionarlo, la libertad de conciencia. Como decía muy bien el señor Luis Apostúa, hacen falta no solamente leyes, que es perfectible la legislación que controla los registros, hace falta sentido común. Y quizá cuando se fue don Luis de su cargo, se perdió y nadie lo ha vuelto a reencontrar. No hay una política represiva del delito que funcione. Primero, porque aunque las sectas cometen delitos, como todo el mundo, es decir, cuando la secta estafa, roba o comete un homicidio, es el delito típico que puede hacer cualquier otra cosa, pero lo hace de una forma muy específica. Por tanto, el policía, la policía judicial que investigue este delito debe estar formada en un tipo de investigación concreta, que no la hay. Por tanto, se hacen chapuzas enormes en la investigación policial de las sectas. La investigación judicial falla igualmente, primero por problemas estructurales de la justicia. Se da que algún juez que se ha metido a fondo con una secta ha tenido problemas profesionales y personales importantísimos, no de las sectas, sino presión de la secta al poder y del poder al Consejo del Poder Judicial y de ahí a este juez. Pero hay algo que me parece demencial y es el Ministerio Fiscal. Salvo honrosas excepciones, ha habido buenas investigaciones fiscales. En la mayoría de los casos el fiscal ha llegado a destrozar una investigación, a no hacerla, a mostrarse como un inepto absoluto o, desde mi punto de vista, en un caso concreto, aunque sea, a prevaricar, a ocultar los delitos claros, concretos y objetivos de una secta. Nos movemos en este entorno y, por último, hay que ver, y entraremos en el debate, y creo que es una parte fundamental, las sectas no son elementos que se descuelgan en la sociedad del cielo o del infierno, no importa. Son un producto de una sociedad en crisis, de una sociedad con problemas. En la medida en que nuestra sociedad cada vez es más tensionada, tiene más problemas, cada vez está generando más futuros sectarios, más futuros suicidas, más futuros toxicómanos, alcohólicos, etcétera, etcétera. Este es un problema que nadie quiere asumir, pero que la clave está ahí. No sé si están ustedes de acuerdo en el planteamiento que ha hecho el señor Rodríguez, y si alguien quiere intervenir, ya, por favor. Yo, para una observación que han compartido el juez Vázquez Donrubia y Pedro Rodríguez en relación a la analogía entre el peligro de la droga y el peligro de la secta. Sin ninguna duda, los dos son caminos de huida de una forma insatisfactoria de vivir, y en ese sentido pueden ser analogados o comparados. De todos modos, yo creo que hay que salvar una diferencia importante, y es que en la materia de droga, valga la redundancia, tenemos una materia concreta, visible y pesable. En materia de sectarismo no contamos con esa materia. Pero hay una dinámica de dependencia que es similar. Yo soy profesor en un máster de toxicomanías, mi asignatura es dependencia sectaria, es decir, se trata como una dependencia equiparable totalmente a la droga. Y aquí hay muchos padres que me lo han dicho, dicen, ojalá mi hijo en lugar de ser sectario fuera toxicómano, porque sabría qué está pasando. Sí, pero efectivamente continúa siendo cierto lo que decía yo. Aunque la dependencia personal sea la misma, y he dicho que efectivamente los dos son caminos de huida por igual, lo que es cierto es que en un caso puedes encontrar y demostrar ante un juez la existencia de una materia que por sí misma es cuerpo de delito, en el otro caso es inaprehensible, porque se trata de ideas y de creencias. La dependencia sí, pero lo que esta dependencia obliga a hacer, o el delito objetivo que puede llegar a cometer, digo que puede, no siempre lo hace, pero lo hace con abundancia y con frecuencia, pero nos tenemos que mover en el Código Penal, en ninguna otra cosa. Señor juez. Sí, vamos a ver, bueno, no hay delitos objetivos, ¿eh? El derecho penal moderno es un derecho de autor. Los llamados delitos objetivos dieron lugar, ya que estamos hablando de grupos, a verdaderas atrocidades cometidas, por ejemplo, por los nacionalsocialistas alemanes que consideraban que un determinado grupo, como podían ser los judíos, los gitanos, los comunistas, etcétera, eran un peligro para la seguridad del Estado. El derecho penal moderno, el derecho penal liberal, es un derecho de autor, es un derecho de conducta. Por lo tanto, no hay un delito objetivo y lo que sí existe, que eso sí lo has mencionado,
es que individuos pertenecientes a una determinada organización cometen una serie de delitos. Esta serie de delitos también se ha mencionado. El fundamental, creo sinceramente, que es la estafa, porque prometen una serie de bienes y servicios, naturalmente a cambio de un precio, y obtienen un perjuicio para el incauto que se introduce ahí. Y sobre todo perjuicios, como hay aquí un especialista, un doctor, de orden mental. La enajenación de los sectarios o de los sujetos captados por estas organizaciones, yo les voy a llamar organizaciones, así que cada cual habla de una cosa. Yo creo que nuestros espectadores han entendido perfectamente de qué estamos hablando, ya llevamos casi media hora de debate. O sea entonces, el tema es que se reaccione. El problema del derecho penal es que es un derecho de reacción en un Estado de Derecho, y no por lo deprisa que vamos los jueces, sino precisamente porque hay que esperar a que se cometa un hecho considerado como delictivo para intervenir. Yo soy penalista y entonces me voy a tratar de circunscribirme a esto, porque se ha hablado enseguida de la represión penal de las organizaciones de este tipo. Por lo tanto, hay que esperar, desgraciadamente, para el que considere que el Estado actúa tarde, a que se produzca esta reacción. Y luego lo que ha ocurrido también es que se hablaba en España, o hablar en España de las sectas hace nada más que 5, 6 o 7 años en una cosa absolutamente exótica. Pepe Rodríguez ya ha mencionado que es verdad que se está produciendo una cierta sensibilización. Esto me parece fundamental para empezar a afrontar el problema. Se ha hablado de cierta lenidad o pasividad o pasotismo, para que lo entiendan todos, porque realmente es una cosa que es que al juez, al policía, al fiscal le parece una cosa hasta graciosa, una cosa curiosa, pero bueno, pero ¿qué me está diciendo este que va a llegar a dónde pagando esto, ¿no? Se está produciendo, que eso es importante, una sensibilización a todos los niveles. Y yo luego, si quiere, les hablo de que esto se está plasmando ya en textos legislativos, porque tengo aquí el anteproyecto de Código Penal y establece ya una serie de posibilidades para atajar estos problemas, como son fundamentalmente las lesiones psíquicas, que luego hablaremos. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa, como es habitual cada cierto tiempo en televisión, pero a mí me gustaría preguntarles qué es lo que opinan ustedes de ese caso tan conocido de los niños de Dios y de la sentencia del Tribunal Constitucional confirmando la audiencia de Barcelona, que absolvió a los acusados y devolvió la tutela de sus hijos a sus padres tras habérsela quitado. Este es un tema que ha generado mucha polémica, que se ha hablado mucho de ello, y por tanto me gustaría plantearlo sobre la mesa de debate. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Difícil de definir cómo son las sectas, y valga un poco el sentido del humor en esa extraña definición que yo acabo de hacer. Pero lo cierto es que al menos nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que queríamos hablar esta noche. Y les decía al final de la primera parte, ¿qué es lo que opinan ustedes en el caso de los niños de Dios y de esa sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la de la audiencia de Barcelona, que absolvió a los acusados y devolvió la tutela de sus hijos a los padres después de habérsela quitado? Yo no sé si el señor Rodríguez, lo digo como experto. Yo conozco muy bien el trabajo que hizo la policía y el trabajo que se hizo ante el juzgado, y la sentencia es absolutamente ajustada a derecho, es una buena sentencia. ¿Por qué es una buena sentencia? Porque se hizo un trabajo absolutamente demencial desde el Ministerio Fiscal. No se aprovechó prácticamente ninguna de las pruebas que había aportado la policía, que creo que hizo un buen trabajo, y había para documentar algún que otro delito y algún que otro riesgo para los menores. Esto no se demostró. Por tanto, la audiencia de Barcelona, como el Tribunal Constitucional, estaba obligada, y que hayan más sentencias así, a juzgar según derecho. Es decir, no habían pruebas. Absolución. Tampoco significa que la secta sea buena. No se discutió si había secta ya. La realidad fue que no se probó ni un solo delito. Por tanto, la absolución es absolutamente defendible y justificada. Lo que pasa es que la sensación en la calle, está usted de acuerdo conmigo, es de acuerdo con la pregunta que estamos haciendo en el debate, que es ¿por qué no se combaten eficazmente las sectas? Yo añadiría otra pregunta. ¿Por qué el fiscal no investiga bien y destroza un proyecto judicial? Eso no lo puedo preguntar yo, porque el fiscal no está invitado al programa, no está aquí. Claro. Y me parece mal hablar con una persona que no está. Yo creo que en este caso, no me voy a meter para nada con la cuestión del fiscal, pero yo creo que había muchísima documentación que tampoco se tomó en consideración, y que una vez más la sensación que había, pues como persona que llevo años trabajando en este tema, es que se optó por la resolución judicial más conservadora, es decir, lo que menos líos pudiera llevar, ¿no? Sin tomar en consideración que había infinidad de documentación que probaba hasta qué punto había manipulación en la educación de los niños,
sin tomar en consideración que en determinados momentos durante el proceso salió de que si familias misioneros, familia del amor, niños de Dios era lo mismo, no era lo mismo. Es decir, se perdió muchísimo en todos los vericuetos en que el grupo está acostumbrado a trabajar y por lo tanto ahí, ante esa duda, en vez de tomar una resolución, que yo creo que había documentación suficiente, pues se tomó esta resolución suave en la que todo quedaba como estaba antes. Suficiente había en un cajón, pero no ante el tribunal, ¿eh? Es que es el gran problema nuestro acaba de suceder en una sentencia conocidísima, que es la del llamado caso Nécora. El problema no es la objetividad de las pruebas, sino evidentemente su posible utilización por defectos en haber obtenido esas pruebas. Eso es la gran línea argumental ahora de todos los abogados y como todos los que estamos aquí, yo creo que estamos viendo muchas películas de la televisión norteamericana, se está trasladando el sistema anglosajón que no discute tanto la prueba como el medio de obtener esa prueba. Si esa prueba es ilícita o ilegítima, es que aunque exista materialmente, no existe para el tribunal. Y por eso se puede llegar a dictar sentencias que para, vamos a decir, el común de los mortales son desconcertantes. Esto evidentemente lo que son lo que llamamos garantías del proceso. Señor juez, ¿está de acuerdo conmigo en que les dejan a ustedes de cara a la calle, al ciudadano de a pie, al que entiende poco o nada de leyes, en muy mal papel a ustedes? Sí, pero mire usted, es que también habría que decir a todas las personas que yo lo comprendo, que no lo acaban de entender, como un papel o hasta una pistola con las huellas del asesino ha sido ilegítimamente obtenida por la policía y no vale. La gente se sulfura, pero bueno, si la pistola está ahí, las huellas están ahí, pero es que eso son las garantías del Estado de Derecho y naturalmente cuando esa persona, ojalá que no, pero puede verse inmersa desde un accidente de tráfico, por decirlo así, naturalmente también quiere que se respeten sus derechos y sus garantías. Por lo tanto, no vamos a decir que es que vale todo tipo de actuación policial y judicial cuando se trata de determinadas organizaciones o de determinados delitos, y en cambio para, vamos a decir entre comillas también, los delitos de los ciudadanos honrados, pues para eso no vale. Son las servidumbres del derecho penal, el medio de obtener la prueba. No lo conozco exactamente el caso, pero por lo que has dicho debe ir un poco por ahí. Fue un ridículo, un bit espantoso. De todas formas, yo creo que la ley está para servir a los ciudadanos, no para adaptarse toda la ley, ¿no? Sino que deberían los expertos o deberíais profundizar en buscar la flexibilidad que te permita en un momento dado, en que hay unas evidencias, poder salir más adelante, ¿no? Porque si no, la ley queda como una cuestión encorsetada, que cuando hay un problema real en la que las evidencias son suficientes, no desde un punto de vista jurídicamente estricto para los profanos, pero que sí de una evidencia clarísima utilizarlo. Pero José María, aquí no echemos sobre los jueces más problemas de los que ya tienen. No, si no se digo a los jueces, digo a los legisladores, a la Constitución. El problema es que el juez puede juzgar, pero quien instruye es otro. Y si delante del juez no se presenta el delito probado, el juez, aunque crea que hay un delito y que son unos chorizos, tiene que absolver. Lo que pasa es que yo vi la actitud del juez también en este juicio que hablábamos antes, los niños de Dios, y también tengo, es decir, tú has cargado contra el Ministerio Fiscal, pero para mí en aquel proceso la actitud del juez era realmente espeluznante, es decir, cada vez que un testigo hablaba, etcétera, se le cortaba, no se le dejaba continuar. Está recurrido ante el Tribunal Supremo, me parece, el asunto, ¿no? Sí, ante el Constitucional, ¿no? No, el Tribunal Supremo. Yo creo Señor elegido, sí. Evidentemente, si cogemos un caso concreto, puede que nos encontremos con un comportamiento inadecuado de un fiscal, de un abogado, de un juez, y podría llevarnos a producir una pequeña, a partir de un hecho concreto, sacar una conclusión un poco falsa. Yo creo que hay que tener claro que estamos en un estado de libertades. En ese estado de libertades, en ese estado de derecho, hay una serie de normas legisladas, hay unos poderes diferenciados y que además debemos profundizar en la diferenciación de esos poderes. Eso, en un estado de derecho, debería bastarnos a las personas. Luego hay otro aspecto, que es una sensibilidad pública. También deberíamos reflexionar sobre la sensibilidad pública. ¿Hasta qué punto esa sensibilidad pública no está siendo también manipulada y desinformada por intereses de algunos grupos o de algunas opiniones que les interesa desviar temas fundamentales por temas de sectas? Claro, ¿está usted diciendo concretamente que se está poniendo sobre la mesa el tema de las sectas para desviar la opinión o desviar la atención de otros en temas algunos del casos país? Sí. Porque mire, a mí me hace reflexionar este tema sobre la libertad de conciencia. Entonces, el tema de la libertad... Solo se habla cuando sale un tema flagrante. En la mayor parte del tiempo no se habla para nada. Si analizamos... Que sea un argumento para evitar, no me parece para nada lo que está ocurriendo. Teóricamente a lo mejor, pero en la práctica... Mi opinión, no estudiando algunos casos, es que de pronto si observamos en qué determinado momento un determinado grupo, porque lanza
contra otro grupo. Además es muy gracioso porque vamos a observar que suele ocurrir entre sectas de la misma religión. ¿Qué decir sino de esa campaña de desinformación de Estados Unidos en la que sale en la prensa los de la Iglesia protestante contra la Iglesia católica hablando de los famosos 4.000 sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores? Es decir, ahí estamos observando cómo en determinados ámbitos se está utilizando como arma arrojadiza contra otros. Bueno, ya la cosa más divertida que ha ocurrido el otro día en los periódicos, yo me reía muchísimo, era en el Congreso de Sevilla del PSOE, el candidato que estaba con los guerristas se pasa a los oficialistas y entonces acusa a los otros de sectarios. O sea, bueno, es una anécdota tonta, ¿no? Pero quiero decir que se está muchas veces utilizando de unos grupos contra otros y insisto en la reflexión, ¿qué ocurre con la libertad de conciencia? Si estamos en un Estado de Derecho, más allá de sus aciertos y sus errores, que los tiene el Estado de Derecho, pero esas son las libertades que queremos los españoles, ellos, para mí, están suficientemente legitimados para ir decidiendo. En este caso, cuando hay delito, y yo no soy especialista, no tengo nada que decir, son los jueces, es la policía, ahí tenemos una reglamentación. Y hay muchas veces en que, en determinados casos en que hay evidencias, pues por una razón u otra no se es llegará, cierto como lo de los narcos, que no por sería ejemplo. nada conveniente llegar a una suerte de ley del Lynch en la que un determinado grupo considera que porque se lleva coleta, o porque baila no sé qué ritmo, o porque es de no sé otra cultura, o porque a sus hijos les educa de una manera. Bueno, señores, tenemos unas reglas del juego, pero no subjetivemos hasta tal punto que las personas que nos da miedo el poder omnímodo del Estado y que creemos en los derechos individuales de las personas, llevemos a reflexionar hasta qué punto no está en juego la libertad de conciencia. Perdona, no, que hablo mucho. A mí me interesa mucho la invocación que acaba de hacer el señor elegido al estado de libertades y a la necesidad de mantenerlas, y enlazando con lo que se decía anteriormente, con todas las garantías propias del Estado de Derecho, incluso cuando esas garantías pueden provocar aparentes bloqueos de un proceso judicial, incluso en ese caso, porque todos debemos pensar en la situación de ser nosotros, hipotéticamente, los posibles acusados ante un tribunal, y entonces exigiríamos siempre que esas garantías estuvieran muy bien mantenidas. Yo quiero que invoquemos el Estado de libertades, pero todas. Es decir, me parece importantísimo, y en ese sentido trabajó la comisión nuestra, que se preserve la libertad de conciencia, porque como ha dicho algún teórico del derecho, es entre las libertades fundamentales probablemente la primera, porque es donde se cuece aquello que el sujeto después desparramará en otras libertades como asociación, expresión, información, educación, etc. Y al decir eso quiero decir lo siguiente también. Al lado de la libertad de conciencia y como equilibrándola con ella, yo creo que es importantísimo que la libertad de expresión ponga sobre el tapete de la sociedad cómo en nombre de creencias muchas veces se manipula a personas y muchas veces se ocultan delitos. Es decir, si en el orden de la ideología el debate está aceptado e incluso promovido por la sociedad quiere que los políticos nos enfrentemos unos a otros porque eso es garantía de pluralidad, garantía de posibilidad de alternancia, garantía de servicio a los ciudadanos. Si eso es posible en el orden de la ideología, ¿por qué no ha de ser posible en el orden de la creencia? ¿O es que acaso el mundo interior del creyente es de mayor calidad que el mundo interior del ideólogo o del político? En ese caso, por tanto, yo digo libertad de creencia toda, libertad de expresión toda, y por tanto, ninguna represión al debate sobre sectas. Me parece fundamental para que la gente esté informada y pueda contrastar sus creencias con las de los demás. A veces se habla de esto, se nos pone esos casos dramáticos. Hace poco en la prensa nos hemos encontrado con niños que por no tener una transfusión de sangre, entonces mueren esos niños. Bueno, eso también es manipular la información, porque sabemos que los médicos, obviamente, el primer derecho es el de la vida. Y después vienen otros derechos. Entonces los médicos están legitimados en este Estado de Derecho para poder actuar en esas situaciones. Quiero decir que a veces... En orden judicial, ¿no? No es tan Claro. fácil. En orden judicial. Me permite, no es señor tan Elegido, sencillo, ¿eh? Hubo un tema de debate hace 2 semanas sobre este tema aquí, largo y tendido, y yo creo No que... repitamos el mismo. No, Perdón. yo no insistiría en este tema, a no ser que quieras demostrarme que los testigos de Jehová son una secta y meterlos en este No, tema. lo que quería decir es que existe una reglamentación que permite dar respuesta ante situaciones. Se ponía el ejemplo dramático, Ya. para poner... que estamos en un buen estado de libertades que además debemos profundizar en ellas, más que profundizar sobre el control, porque a veces la respuesta que se nos viene dando es tengamos más policía, tengamos cierto tipo de respuestas represivas que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted decía, no va a la raíz del Me hace problema. gracia cuando oigo hablar a veces de que si es el sistema que va contra estos grupos, etcétera, cuando estos grupos, en general, son lo más represivo que puede existir. Es decir, que no se trata de
grupos que van contra el sistema porque defienden una serie de libertades, sino todo lo contrario, grupos que utilizan los mismos elementos del sistema que critican para aprovecharse de salir para defender contra el sistema y al mismo tiempo controlar, manipular y tener dependientes a las personas que pertenecen a ellos, ¿no? Señora Apóstol, usted había pedido la palabra hace mucho rato, no sé si la quiere. Se me ha ido la especie, como decía Pío Baroja. Perdone usted, pues entonces sigamos el debate, si no quiere usted. Iba a hacer una puntualización, y perdona que vaya otra vez al caso de los testigos. Yo creo en el derecho de conciencia de que un padre de testigo o de cualquiera crea eso. Yo no lo comparto, pero lo defiendo, pero con la misma intensidad defiendo que este padre que provoca la muerte de su hijo vaya a la cárcel. La libertad de conciencia sirve también para eso, para creer, pero pagar por las creencias. Porque está claro que el primer derecho, insistía antes, es el derecho a la vida. Claro. Que también hay una orden. Pero para ellos el de creencia está por encima de todo, hasta del sentido común, que es mucho decir. Claro, pero para poder ejercer ese derecho hay que tener una libertad mental, poder decidir libremente que se tiene acceso a la vida. Cuando la manipulación está detrás de todo esto, que es el caso del que estábamos hablando ahora, o el caso de la secta de Suiza, sea suicidio, sea homicidio, sea un cóctel de ambas cosas, sea lo que sea, para poder decidir sobre la vida hay que estar en un estado mental suficiente como para que te pueda hacer tomar esa decisión. Cuando existe la manipulación hasta ese extremo, las personas pueden incluso llegar a perder ese derecho a la vida que evidentemente es el que nos mantiene. Y por Ese eso estamos tema aquí, ¿no? muy interesante, el otro día lo reflexionábamos en una comisión de trabajo, el tema de Suiza, y veíamos que era muy gracioso porque... Bueno, es una forma de hablar. O sea, te digo que era gracioso el argumento que voy a contar a continuación, no el hecho. No estemos tan... No, pero es un debate entre personas normales. No, lo que pasa es que la palabra gracioso me reconocerá Bueno, usted que no es disculpen adecuada, ¿eh? entonces mi falta de oportunidad al haberlo comentado. No es gracioso el hecho en sí. No, nosotros estábamos intentando analizar en estas situaciones de sectas que a su vez producen suicidios o asesinatos, porque tendríamos que analizarlo más despacio. Entonces nos llamaba la atención, no es cierto que ocurra en todos los grupos. Veíamos que había unas cuestiones comunes. Nos llamaba la atención que eran en estos grupos. Es interesante observar que lo que ha pasado con los davinianos, que lo que ha pasado en Guyana, que lo que ha pasado en Suiza, tiene una raíz de tradición cristiana apocalíptica. Es muy interesante porque no ocurre en otro tipo de culturas. Resulta que hay otras sectas en otros ámbitos culturales, o puede ser hinduista, puede ser budista, puede ser otros ámbitos culturales, y no ocurren ese tipo de respuestas. Si quieres sumarle un elemento de reflexión, fíjate que donde en las zonas del mundo donde hay problemas terroristas, son zonas, en nuestro entorno cultural, donde hay una gran influencia católica. Y no digo que la Iglesia sea culpable de eso, digo que hay un sustrato apocalíptico, de sacrificio, etcétera, etcétera, que tiene que ver. Entonces, vuelvo a ir a lo que... No solamente en Corea, yo creo que ha habido algún proceso similar y no es una tradición cristiana ni católica, y a mí me gusta introducir otro elemento ahí. No se trata de una tradición cultural, religiosa, doctrinal o social, sino que es el elemento cumbre de un proceso de manipulación llevado a grado extremo. Que hasta ahora esos tres casos más recientes coincidan con lo que tú quieres decir, de acuerdo, pero el sustrato es otro. Nosotros hemos estado estudiando ese tema, llegamos a la conclusión, también veíamos que el tema de las sectas, y a mí se me pareció muy bien lo que decía Juan Manuel del Pozo, el tema de las sectas no creo que es un efecto y deberíamos analizar la causa en nuestro sistema social. En épocas de crisis, incluso hemos hablado, hay un tipo de respuestas de tipo psicosocial, determinados conjuntos que intentan dar respuesta a una problemática, y ahí también estoy de acuerdo contigo, Pepe, en lo que decías al comienzo, en este sistema social no hay una voluntad firme de resolver. Si tenemos, para citar otro ejemplo, en el caso de Estados Unidos, 240 millones de habitantes más o menos, 1 millón de personas en las cárceles, y se está planteando 1 millón de policías para intentar resolver el problema, no se está resolviendo el problema. No hay una voluntad decidida de resolver esas dificultades sociales como son el paro, la falta de cultura, la falta de educación, el problema de que las personas se sientan personas y no objetos, y ahí es donde podemos hacer una reflexión interesante. Es mucho más barato, y es una barbaridad lo que voy a decir, pero en términos económicos es así, es mucho más barato para una sociedad cualquiera de ellas el mantener unas bolsas de pobreza, de marginación y con sus precios a pagar, que es droga, sectas, etcétera, etcétera, que no repartir los bienes y la riqueza como Dios manda. Si me permiten un momento para continuar el debate, quiero presentarles a un invitado que es criminólogo y presidente en Cataluña de la Asociación Internacional de la Policía.
Manuel Castellví ingresó en los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica, en el año 81. Desde el 86 es jefe de la división de las brigadas de investigación de la Policía Autonómica Catalana. Ha sido ponente en varios seminarios nacionales e internacionales sobre protección de menores y prevención del crimen. Señor Castellví, buenas noches. Hola, buenas noches. Supongo que todo eso que hemos estado contando y hablando a usted le suena muy de cerca. Muy de cerca desde hace 8 años aproximadamente. Y el tema de los niños de Dios también le debe sonar muy de cerca. Este es el que más cerca me ¿Usted suena. intervino en la investigación? Bueno, yo fui el jefe de operación en cuanto a la desarticulación de este grupo de niños de Dios. ¿Y qué sensación le da a usted leer la sentencia? De respeto a la sentencia... No, naturalmente, porque usted es un hombre evidentemente, respetuoso, pero... Y de hecho, no es que para nosotros, para la policía y en concreto para la gente que lo investigó, sea una frustración policial, porque en eso sí que quiero coincidir con Pepe en el sentido que se hizo una gran investigación y desde nuestro punto de vista, si actuamos, y así también actuó en primera instancia también el Ministerio Fiscal, fue porque teníamos unos indicios realmente, unos indicios criminales que nos llevaron a actuar de esa manera. De hecho, la falta de pruebas en todo este ambiente de organizaciones sectarias muchas veces es el gran impedimento de que el juez pueda verdaderamente dar una sentencia, ¿no? Pero con un buen trabajo de judicatura, bien guiado por el Ministerio Fiscal, entiendo, y en concreto pues en Niños de Dios, que había suficiente documentación como para poder habernos insertado más en lo que era verdaderamente esta organización, cosa que durante el juicio pues quizás adoleció de esto. Supongo que en las investigaciones ustedes tienen sensaciones, porque no pueden quitarse que son seres humanos y que tienen sensibilidad. Y por tanto, en las sensaciones a ustedes algo les dice que allí pasa algo, imagino yo, ¿no? Está claro. Cuando ustedes empiezan a investigar sectas, ¿con qué se encuentran? Nosotros, en primer lugar, no empezamos a investigar sectas, ni mucho menos. Yo también quisiera hacer una aclaración, si no vamos a confundir cualquier tipo de organización extraña, estigmatizando esta organización con la palabra secta. Nosotros lo que investigamos son conductas presuntamente delictivas, y punto, nada más que esto. Luego, estas conductas pueden ser individuales, de una sola persona, o de un colectivo. Luego, fruto de la investigación, puede ser que coincida con una organización, vamos a llamarle sectas para hablar claro y cristiano, y entonces lo que tienes que añadir a esa investigación es cuál es la doctrina de esa secta, ver cuáles son las conductas que podrían ser delictivas y llevar a cabo esa investigación. Pero en principio lo que se está investigando, lo que se inicia a investigar es una presunta actuación delictiva reflejada en el Código ¿Y cuáles Penal. son las presuntas actuaciones delictivas más comunes en estos casos? Aquí ya se han dicho. Yo básicamente, bueno, al principio del programa hablábamos de nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos establece una serie de libertades, por un lado. Por otro lado, una serie de garantías contra tu seguridad y contra tu integridad física. Estos tres elementos son básicos en la investigación de las sectas. Fundamentalmente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con coacciones en muchas ocasiones, nos encontramos con estafas, como decía muy bien, nos encontramos con lesiones físicas o psíquicas, presuntas lesiones físicas o psíquicas. Aquí en las lesiones psíquicas quisiera hacer un pequeño paréntesis porque es uno de los problemas en los que nosotros los policías nos encontramos. Es muy difícil encontrar algún psiquiatra, algún representante de la medicina legal que pueda certificar que efectivamente hay esa lesión psíquica. ¿Y por qué? Bueno, quizás el fenómeno de sectas es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo. Coincido en que, a diferencia, por ejemplo, con organizaciones ya tipo tráfico de armas o tráfico de drogas, hablamos de unas asociaciones que en principio no existen. Lo fácil es que estén legalizadas, ¿no? Y que ese fin lícito para que esté reconocida pues no se lleve a cabo. Entonces nos encontramos con agrupaciones, que no son asociaciones, son agrupaciones que realizan una actividad determinada, X, la que sea. Demostrar que esa agrupación hace una actividad ilegal es un camino muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que esa asociación es una asociación ilícita, es decir, que comete un delito, porque no existe esa asociación. Tengo que demostrar qué es lo que hace cada uno de sus miembros, pero debido a ese ocultismo, a ese secretismo, a esa burbuja que los rodea, es súper difícil introducirse dentro de estos grupos sectarios. Pero fundamentalmente los tipos delictivos que nos encontramos, fundamentalmente los que nos denuncian, es este cuadro que he dado antes. No sé, en relación con la investigación de estos asuntos, y teniendo en cuenta
que imagino que muchas sectas, o lo que denominamos sectas, no parecen en principio peligrosas. ¿Cómo saber si se está haciendo una labor de investigación o de inquisición? Bueno, un poco en la línea de la libertad religiosa que estábamos hablando ahí. Sí. La Inquisición es muy diferente a la investigación policial. No, ya lo sé, pero ¿cómo podemos evitar confundirnos? Mira, nosotros partimos de una base. Nosotros, cuando un ciudadano nos dice que su unidad familiar ha estado desestructurada porque uno de sus miembros ha desaparecido y no sabe dónde está ese miembro, ya es un motivo como para que iniciemos una investigación. No estamos investigando la secta, sino qué es lo que pasa con esa persona. Cuando nosotros, el ciudadano nos dice que ha estado víctima de un delito determinado por un grupo determinado, ese es el inicio de nuestra investigación. No es que estemos de una forma inquisitoria investigando, porque no las investigamos todas las asociaciones o todas las sectas, sino aquellas actividades que de alguna manera se nos denuncia a nosotros, y de hecho ese es el hilo conductor hacia esa organización. Fundamentalmente es lo que a nosotros nos denuncian o lo que Judicatura en algunas ocasiones, como por ejemplo en Niños de Dios en el 85, nos pidió información al respecto. ¿Qué es lo que pasa con este grupo? Porque, bueno, me parece que no está haciendo lo que tendría que hacer. Yo no sé si ustedes quieren comentar alguna cosa con el jefe de la brigada, que yo creo que es una oportunidad. Diga usted. A mí me parece interesante el planteamiento de la distinción entre investigación e inquisición. Efectivamente, todos aceptamos, porque forma parte de nuestro entramado jurídico, que debe haber investigación de los posibles delitos. Si no fuera así, estaríamos en una situación, los ciudadanos, de desprotección. Y por tanto, yo creo que hay que animar al mundo judicial, a la policía, a que investiguen en cuanto el indicio sea mínimamente razonable. Sin embargo, se puede caer en la inquisición cuando el grupo investigado se define ante la sociedad como portador de nuevas ideas, nuevas creencias, una forma de vida alternativa. Sí, se podría caer, pero yo creo que hay una distinción a favor del trabajo de jueces y policías que es muy fácil, que en cierto modo estaba ya en sus palabras, que es precisamente empezar por un hecho anormal en la vida de las personas, una huida, una desestructuración familiar, algún indicio de delito. Se cae en la Inquisición cuando, en vez de empezar por ese camino, se empieza por la lista de quienes dicen creer cosas distintas de los demás. En ese momento sí, porque en ese momento ya no se está buscando el delito o la rectificación de una conducta que pueda ser anómala, sino que lo que se está buscando es tildar negativamente a un grupo simplemente porque lo que cree resulta extraño. Pero a mí la Inquisición, que me preocupa en general, no me preocupa en particular de la policía, porque la policía, en el supuesto de que pueda ser inquisitorial algún día, tiene que pasar por el filtro de los jueces. Por tanto, su Inquisición tiene una barrera y de ahí no pasa. Me preocupa mucho más la Inquisición nuestra, de los ciudadanos. Nosotros sí que podemos ser inquisitorial, ser injustos y empezar a descalificar grupos. Esta es una dinámica, somos muy tendentes a ello, sin pruebas. Es decir, hay grupos que se tiene demostrado que hay una serie de delitos objetivos, por tanto no hay tal descalificación, hay acusación, hay denuncia. Pero sí hay una dinámica muy nuestra, no sé si muy latina, de que cualquier grupo en este momento que sea distinto, que piense distinto, es una secta y peligrosa. A mí me da miedo esta Inquisición. Incluso yo, que he denunciado desde hace 20 años sectas, muchas veces me pongo al lado de sectas stricto sensu, pero no destructivas, en frente a inquisidores de la sociedad, porque me parece injusto y muy peligroso. De todas formas, lo que yo creo que está ocurriendo hoy en día no es esto, es decir, puede haber conversaciones de café, lo que tú quieras, pero la realidad y de periódicos es que la mayoría de estos grupos siguen actuando, la mayoría impunemente, y la verdad es que, y a diferencia de lo que comentabais antes de las drogas han empezado a trabajarse en el tema de las drogas a nivel de salud pública, tratamiento, etcétera, etcétera, porque suponía un peligro para la sociedad, porque había delitos, etcétera, etcétera. En las sectas, como no existe el sustrato de la droga, como no existe la jeringa, como no existen los atracos, etcétera, etcétera, es mucho más difícil y el proceso yo creo que es mucho más lento y más difícil de demostrar. Pero sobre todo porque no es rentable políticamente. Es decir, abordar la droga te da una imagen política de que le estás mejorando al ciudadano que no le roben el radiocassette. Mejorar el tema de las sectas en las elecciones no se va a notar, por tanto, ¿para qué gastar esfuerzo? Además, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, de que no es infrecuente las actitudes inquisitoriales. Yo creo que en situaciones de crisis general, y creo que nuestro sistema está pasando una crisis importante, surgen determinado tipo de respuestas psicosociales, decíamos antes, como son los neofascismos, como son los neoirracionalismos, y como son los ultranacionalismos, y como son, como tú has dicho muy bien, las actitudes inquisitoriales. Es un registro muy psicológico que ante un mundo que se me tambalea
ante unas creencias que hace 40 años eran inamovibles, pero que hoy ya no existen, es muy psicológico el agarrarme a algo. Entonces, esas actitudes neofascistas, neoinquisitoriales, neoirracionales, por desgracia, están aumentando. Sobre todo dentro de esos grupos. No, estoy Sí, refiriendo sobre en todo, general, es decir, a nivel... aumentan quizá en la sociedad, No. pero donde el exponente máximo de esa irracionalidad, de esa inquisitoriedad, es José la María, propia dinámica de estos grupos. José María, Este es el ejemplo más claro. Puede haber alguna persona, etcétera, etcétera, que opine en este sentido de modo poco fundamentado. Pero la realidad hoy en día, y los centenares, las decenas de familias y de personas que están siendo afectos de este trastorno y de estos síndromes, de lo que se quejan una y mil veces, es de que sufren el impacto de esas técnicas de manipulación sin que existan los elementos que les protejan de Hemos ellas. hablado de hechos punibles y que existe un Estado de Derecho y que existe una policía y existen unos jueces. Y ahí No, yo pero oye, entro. también Yo ha hablado de que eso. existen Yo estoy hablando dificultades para encontrar de expertos en el ámbito de la salud y de la salud mental que se atrevan o que hagan un paso adelante en el sentido de demostrar hasta qué punto existe la lesión psíquica. José Por lo María, tanto, y tú perdóname, sabes cómo- yo tampoco quiero que todo esto, a mí no me gusta que sea todo tan estrictamente jurídico, etcétera, pero quizá porque me enfrento cada día con las familias, con los casos, con los adeptos, con quien está sufriendo el trastorno y las consecuencias de este tipo. Entonces, no les vengamos tampoco a esta gente con un debate a un quinto piso, a un sobreático, porque la gente tiene un problema de cada día que lo que quiere es solucionarlo y que lo que quiere es que su hijo, su mujer, su hermano, que tiene un trastorno de personalidad grave, se le puedan aportar soluciones desde la sociedad y desde las propias instituciones. Pero José María, yo también, si no cada día, muchos días me ocupo de familias afectadas. Y hay también una cosa, hay que hablar claro con la gente, con todo el mundo. Es decir, evidentemente dentro de las sectas hay manipulación, hay delito, hay desestructuración y hay un problema clínico más o menos importante. Esto es cierto. Pero te encuentras, y tú te habrás encontrado muchas veces, con un padre que te lleva el problema y dice, oiga, me salva usted a mi hijo. Claro que hay Mire de todo. usted, vamos a hablar primero porque su hijo ha llegado a este extremo. Es decir, no vamos a hacer un maniqueísmo, secta es muy mala, sociedad muy buena. No, es pero sí, decir, desde luego que- hay palos para todo el mundo. Yo lo doy por sentado, ¿no? Lo único Claro. que intentaba es introducir un elemento aquí, porque si no parece que vamos a dejar todo entre las leyes, lo que es jurisprudente, lo que no lo es, y la persona que lo esté viendo diga, oiga, es que mi hijo ha cambiado, mi hijo está mal, y quiero, o me gustaría que estuviera bien como estaba antes, ¿qué es lo que puedo hacer para que estuviera bien? Y como soy médico y no soy experto tal y cual, planteo mi punto de vista. Yo creo que nada muchos más. problemas... Un momento, sí, de eso me gustaría hablar en la tercera parte de nuestro programa. Y me gustaría invitar al señor Castellví, si quiere quedarse, continuar con el debate, intervenir como un debatiente más, no solo como policía testigo de lo que usted ha hecho. Por lo tanto, les espero dentro de nada, en la última parte, en la recta final, de los unos y los otros. Me gustaría recoger un guante que se ha soltado en un momento dado del debate. Me parece que el señor Rodríguez, desde que lo ha dicho, lo ha insinuado, y es un guante que no quiero referirlo a ningún hecho concreto, a ningún fiscal, a ningún juez, a ningún abogado defensor, a ningún médico, pero sí que mucha gente se pregunta qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de las sectas. Y en algún momento también se ha hablado aquí, en esta mesa de debate, de las dificultades por encontrar pruebas, o porque esas pruebas sean válidas, o porque la investigación sea coherente, consciente y concisa, y que por tanto se ha insinuado que no se sabe si es porque no se sabe hacer bien las cosas, o porque hay mala voluntad. El hecho es que muchos nos preguntamos, ¿hay gente de las sectas metidas en las instituciones? Entonces, ustedes que han investigado esto, me gustaría que el señor Rodríguez, digo señor Rodríguez porque es el más experto en este tema, empezar a hablar de este tema, porque la gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de las sectas? Se habla de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de dinero, de gente que impide las investigaciones, pero ¿qué es lo que hay? Ese tipo de delitos, tráfico de armas y compañía en España no se da en sectas. Sí es cierto que algunas sectas tienen gente bien colocada, pero sobre todo algunas sectas tienen algo mucho mejor que gente bien colocada. Tienen dinero para comprar gente bien colocada, para presionar sobre gente bien colocada. ¿Cómo? Pues a partir de bufetes de abogados de mucho prestigio, que cobran minutas absolutamente astronómicas y que tienen capacidad y amistad para hablar con quien corresponde y para que las cosas se vayan haciendo entre amigos. Esto sucede. Sucede también con otros puntos de nuestra sociedad, no es exclusivo de las sectas. Las sectas no utilizan ninguna dinámica delictiva o no que no utilicen otra gente u otros grupos. Pero esto se hace con frecuencia. ¿Alguno tiene algo más que decir? Sí, señor Apóstol, por fin le hemos dado a tiempo la palabra en el momento que usted la pedía. Me volvió... Creo que estamos jugando al parapente, que es con un gran paracaídas planeando para ver el paisaje, pero creo que en el centro del paisaje está la idea de la desaparición de Dios, de la norma, de los criterios morales como eje de la sociedad.
es un cambio social en todo el mundo. Es decir, eso no lo han hecho las elecciones municipales de aquí ni las presidenciales de Estados Unidos, sino es un cambio cultural que ha considerado muy progresista, muy liberador, borrar la idea de deber moral, o si se quiere la idea de una relación personal con Dios, o como se le llame eso. Y eso pues se puede hacer, resulta hasta divertido, gratificante, pero es un cambio social que pasa una factura, y esta es una de las partes de la factura. Es decir, se rompen las iglesias, se las deteriora, se las desprestigia, y entonces ese vacío de una fe, de una moral, de unos criterios, pues siempre hay un frescales que lo llena. Es decir, la vida tiene, digamos, una serie de sectores bastante compactos. Es decir, si usted suprime el comercio libre, nace el extraperlo. Si usted suprime, digamos, la enseñanza, nace, digamos, la catacumba. Pues si usted suprime Dios, la religión y la desprestigia y se burla de ella, o se crean unos problemas de conciencia, la gente explota por otro lado. Y en esa explosión siempre hay un aprovechado. Tomaría el discurso, si me permites, en positivo, ¿no? Es decir, no solamente porque se pierden determinados fenómenos, sino porque también surgen otros. Es decir, aumenta la información, aumenta la pluralidad, aumenta la capacidad de tener más conocimiento de otras cosas, y a partir de ahí aumentan las técnicas de saber cómo funciona la mente de las personas, de saber cómo conducir las técnicas de mercado, etcétera, etcétera. Y todo eso en positivo que surge también es aprovechado o utilizado por determinados elementos para formar organizaciones que se dedican a controlar a los demás. Es decir, que no solamente es por la pérdida de valores, creo yo, sino también porque surgen nuevos instrumentos y nuevos elementos que se utilizan para eso. Yo discreparía de ti, Luis. O sea, creo que el que estemos en una sociedad donde la moral haya desaparecido es bueno. Es decir, la moral siempre es un instrumento del poder. Es gravísimo que haya desaparecido la ética, eso sí. Y esto es parte del problema importante. Yo no creo que Dios haya desaparecido. No sé si Dios existe o no. No lo sé. Pero creo que no ha desaparecido en todo caso. Sí que desde las religiones, o desde la religión que nos ha tocado vivir, disfrutar y sufrir, lo han masacrado. Es decir, la imagen de Dios que ha hecho la Iglesia Católica en España, para hablar de España en concreto, no es un Dios apetecible. La imagen de la religión, de la práctica religiosa que ha dado y está dando todavía la religión católica en España, no es apetecible para la mayoría. Por tanto, yo creo que esto es malo. Pero no culpemos de la desaparición de Dios a los ateos, sino precisamente a los creyentes, en este caso, que no han sabido hacer. Y esto, por ejemplo, es algo que sí ha sabido hacer la Iglesia protestante. La Iglesia protestante da una imagen de la práctica religiosa que es apetecible para el creyente, de un Dios que es humano, de un Dios que es accesible. Y esto, bueno, la Iglesia Católica debe pagar el precio por haber actuado de esta forma. Pero creo que no es un motivo fundamental para que la gente busque sectas. Es cierto que la gente busca salidas, que busca espiritualidad, si queremos llamarlo así, pero sobre todo y fundamentalmente en la problemática de las sectas busca humanidad, busca seguridad, busca un refugio a una sociedad inhumana, estúpida y de la que muchos desearíamos huir, pero no sabemos a dónde. Señor Castillo, usted había pedido la palabra. Sí, yo quería abundar en un tema y es para hacer la mente clara a los ciudadanos. Muchas veces estamos de una forma paralela hablando de sectas y de religión. Olvidémonos de esto. Lo que tenemos que hablar, y ya antes he dicho, es la palabra valor. Un valor puede ser Dios desde un punto de vista cristiano, puede ser la familia, un líder político, quien sea. Lo que pasa es que en situaciones de crisis, como antes estaba diciendo, o en la sociedad que va abocada a una crisis, puedes cambiar tus valores, que puede ser tu propia familia o el líder político, o la religión, y buscar otros valores que más te convengan. Ese es el primer punto. El tema, el tramo está que cuando buscas otros valores puedas tener alguna conducta delictiva. Pero yo pienso que sería bueno para el ciudadano primero desmitificar el tema secta igual a religión, que esto es un problema que el ciudadano siempre está confuso, y después también apuntaba, bueno, tenemos que dar algún tipo de solución. Soluciones pueden haber varias, ¿no? Y yo pienso que hay tres ámbitos muy claros. Desde un punto de vista pues, civil administrativo, como puede ser que ese valor que constituye una organización sea o no lícita sus fines, desde un punto de vista penal, que es la actividad criminal que pueda realizar esta asociación, y desde un punto de vista meramente civil, como puede ser bien, si nosotros encontramos a ese miembro familiar, a ese amigo,
inmerso en ese tipo de asociación, busquemos esa enajenación mental transitoria o parcializada, ¿no? Sí, de todas formas, y en esa misma línea, es decir, no olvidemos que la mayor parte, buena parte de los grupos que existen hoy en día, que reúnen esas características de manipulación, persuasión y control, no tienen nada que ver con la religión. Es decir, existen grupos terapéuticos, existen grupos esotéricos, existen grupos que utilizan elementos culturales, grupos didáctico-pedagógicos, grupos comerciales, es decir, organizaciones que bajo la idea de conseguir más dinero y mejorar en el ámbito profesional y laboral, utilizan las mismas técnicas de manipulación y control. Y ahí yo creo, lo que tenemos la experiencia es que no tiene muy poco que ver la figura de Dios, de la religión o la religiosidad. Es decir, que hay grupos en los que sí existe ese fenómeno y se utiliza esa pantalla religiosa, pero que hay muchísimos otros y cada vez más que para nada tocan o para nada inciden en el aspecto religioso. Esto es cierto, pero también es cierto, en el registro de asociaciones deben haber de sectas de riesgo, pues a lo mejor 3 inscritas como religiones, el resto no lo están. Pero sí es cierto es que este tipo de estructuras grupales, sectarias, convierten en algo trascendente, pseudo-religioso, hasta el vender libros puerta por puerta o el dedicarse a fabricar transistores, no importa. Se maneja todo dentro de un contexto religioso, por lo tanto, siendo inexacto al hablar de sectas religiosas, este concepto de religiosidad está hasta en la prostitución, cuando la incide en estas sectas. Señor juez. Yo lo que estaba tratando de decir es que precisamente casi estamos cayendo un poco en una de las tácticas primordiales de este tipo de organizaciones, que es la apariencia, el velo que llamamos nosotros de una supuesta religiosidad. Precisamente creo que hemos caído un poco en eso, aunque sea involuntariamente, porque la obsesión de todo este tipo de organizaciones, por supuesto, es cubrirse por efectos fiscales, por efectos laborales y por una serie de efectos que tendría, como sabe de sobra Luis Apostúa, si hubieran conseguido, o si alguna consigue, el estatuto de asociación religiosa, o asociación en general sin ánimo de lucro. Entonces es un poco hacerles el juego, con todo mi respeto para lo que acaba de decir, porque naturalmente todo tipo de organizaciones criminales, pues naturalmente todos tienen una causa. Yo naturalmente, hay aquí personas mucho más significadas que yo quiero, un poco siguiendo la línea de José María, bajar otra vez a la tierra, porque estamos hablando de organizaciones criminales que cometen delitos. La causa, ¿por qué lo hace? Bueno, porque está el cártel de Medellín, o la mafia, o la camorra, se puede hacer estudios sociológicos, y estudios psicológicos, y estudios de tipo político, religioso, etcétera. Pero volviendo a este tipo de organizaciones, la gran trampa, el gran velo que ponen, que es quizá uno de los, lo sabe el representante de la policía, es lo que nosotros llamamos levantar el velo. Es decir, mire usted no es ni una asociación lucrativa, ni es usted una asociación religiosa. Por lo tanto, el contraataque de ellos siempre es presentarse como asociaciones benéficas, lucrativas y casi seráficas, una cosa maravillosa. Me gustaría, siguiendo los consejos del juez, descender y tocar con los pies en el suelo, y por tanto yo estoy interesado en saber por qué una persona entra en una secta, por qué causas y cómo consigue que le atrapen. Nuestro segundo testigo de esta noche, prefiere mantenerse en el anonimato, por lo cual se lo vamos a presentar a ustedes sencillamente como Juan, aunque no es ese su nombre, ni por aproximación. Él es un administrativo de una empresa de seguridad y está casado con una bella mujer que hace 10 años le ayudó a salir del control de una secta. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está escuchando usted el debate? Sí, perfectamente. ¿Cómo ingresó usted en esa secta en la que estuvo? ¿Por qué? ¿Qué buscaba usted? Yo buscaba trabajo, por un anuncio de trabajo en un periódico. Cuénteme qué más. O sea, ¿Qué más? Bueno, pues ofrecían varios puestos dentro de una empresa, para el cual no hacía falta formación, y yo y mi mujer pues nos presentamos. O sea, usted no estaba ni en crisis religiosa, no, para ni nada. en crisis personal, ni a punto de separarse de su esposa. Para nada, no era mi novia en aquel momento. O su novia. O sea, usted buscaba simplemente trabajo. ¿Y cómo se metió en una secta? ¿Y cómo le metieron? Bueno, nos metimos en principio, mi mujer y yo, porque nos ofrecieron inmediatamente trabajo, un puesto de trabajo pues muy apetecible, por lo menos a mis 19 años, claro. Me ofrecieron el cargo de director comercial, o sea, de director de comunicaciones, perdón. Y claro, pues para mí fue muy llamativo, fue una cosa de decir, aquí me puedo formar, nos ofrecían formación, y pues para mí fue perfecto en aquel momento. Entonces, ¿cómo, entre comillas, le lavaron el cerebro? Pues me lavaron el cerebro muy poco a poco y viendo realmente que era una formación extraña, porque que nos metieran en una habitación, nos dieran una página de un libro, la primera página de un libro cualquiera, y nos la hicieran leer pues tantas veces como hiciera falta, hasta que supiéramos definir cada letra en su definición de diccionario, pues a mí me sonaba raro, ¿no? Pero bueno, nos decían que era una técnica para realmente ejercitar la mente al máximo.
¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pues pasó que a los 3 días, mi mujer, viendo que era una cosa muy rara, a ella pues la pusieron en recepción de lo que era el centro neurálgico de esta secta, y ella, pues viendo que era una cosa muy rara, incluso a la gente que llamaba, ella ya les decía que no vinieran, cosa que yo le dije que bueno, que en principio me parecía mal, pero al tercer día ya le dijeron que no viniera más, que yo podía seguir, y que a mí me estaba formando pues perfectamente. Me enseñaron todo un centro en el cual pues había de todo, desde fax a telex, a todo lo último, porque hace 10 años todo esto aún no se veía tanto, y claro, yo poder ser jefe de todo aquello y poder controlarlo y tal, me parecía perfecto. Todo, y que en aquel momento lo único que hacía era por la mañana llevar paquetes a correos. Ya, ¿y usted en algún momento se sintió totalmente programado? No, yo no me daba cuenta. Yo me daba cuenta de que cambiaba. La familia principalmente, claro, yo llegaba a casa, los primeros días que iba a casa, acabé no yendo, pero los primeros días que iba a casa, pues no sé, hacía filosofadas como decir que todo lo que antes me importaba, y que si la música, y que si la moda, y que si tal, que todo esto era banal, y que, bueno, pues muy poco a poco, o sea, fue muy poco a poco como fui cambiando. ¿Y era su esposa o era todavía su novia? Era mi novia. ¿Qué le decía? Bueno, mi novia, a la semana de estar yo allí dentro ya, que fue cuando pues ya me quedaba a comer, cada vez me quedaba más, a las 2 semanas me quedaba a dormir, mi novia, pues junto con mi madre, recorrieron todo lo que pudieron recorrer, policía, abogados, todo, para ver si me podían sacar de allí, y lo único que le decían es que como era mayor de edad, pues no podían hacer nada. Como era mayor de edad no podían hacer nada. ¿Y usted cuándo aceptó desprogramarse, o cuándo decidió romper sus vínculos, o cuándo dejó de estar metido en una secta? Bueno, yo no lo decidí. Cuando llevaba un mes que ya me quedaba a dormir allí, ya pasaba totalmente de la familia, pasaba de la novia, pasaba de todo, porque allí nos decían que claro, que nos podían mandar a trabajar a cualquier lugar del mundo. Allí llegaba gente vestidos de militares, así, americanos y tal, y aquello, pues a mí todo aquello me alucinaba. Y entonces, pues me llamaron del médico de mi madre, me llamaron y me dijeron que fuera corriendo, que mi madre estaba muy mal, cosa que en cualquier momento hubiera ido corriendo. En aquel momento dije que no podía, y después de insistir mucho, no me dejaban salir, me llamaron 20 veces de que fuera, que mi madre estaba muy, muy grave. Finalmente me dejaron salir de allí porque no me dejaban, y ya no volví a entrar, o sea, fue de la manera. ¿Y de ese momento salió, usted se olvidó de todo lo que le habían enseñado? No, para nada. Yo fui al médico y me di cuenta de que era una encerrona. Entonces yo inmediatamente quería volver al lugar, dije que me iba. Después de mucha lucha con el médico, consiguió que al salir de allí, yo dije, bueno, yo haré lo que queráis, pero después me iré para allá. Que al salir de allí fuera a ver a una señora que estaba en Projuventud, en la asociación Projuventud, y después de 6-7 horas de charla logró que reaccionara, no desprogramarme, sino simplemente que reaccionara. ¿Reaccionó usted? Sí, o sea, me tiré 3 horas llorando, sin saber por qué, y finalmente cuando vio que explotaba a llorar la señora dijo que muy bien, que por lo menos había reaccionado, sino que ya no había nada a hacer. ¿No la han vuelto a seguir, a perseguir, a intentar convencerle? Tuve que estar 20 días muy apartado de mi lugar habitual de residencia, eso fue lo que me aconsejaron. Me persiguieron, me llamaron, estuvieron 2 meses llamándome, intentándome localizar, pero bueno, pues primero estuve perdido y después pues ni respondía al teléfono ni nada. ¿En qué secta está metido usted? Dianética, Cienciología. ¿Esto es lo normal, ustedes que son expertos en el tema, ustedes? Este testimonio es característico de cualquier grupo sectario en los términos que estamos hablando ahora. La voluntad de este señor ha estado variada, su libertad ha estado condicionada, y aquí nos ha dado un elemento que a veces se da en algún otro caso, y es de que lo que es su entorno social o entorno familiar muchas veces mediante coacciones puede llegar a estar dañado. Es decir, tú no te vas de este grupo porque si no, tu familia le puede pasar esto o puede tener problemas económicos o lo que sea. ¿Esto era así? Sí, fue cierto porque, posteriormente, al cabo de mes y medio de yo haberme ido, consiguieron localizarme por teléfono a otro sitio, a mi casa, y me dijeron esto precisamente, que yo tenía que volver, que tal y cual. Yo escuché y inmediatamente colgué, ¿no? Pero sí, habían estas amenazas. Es un caso común esto, yo creo que doctor. sí, que es bastante frecuente, ¿no? Y además, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la Inquisición ahí? ¿Dónde está el grado de control? ¿Dónde está la manipulación, ¿no? Es decir, que en todos estos casos existe ese control o ese cambio de la personalidad. Y los grupos, pues ante ese tipo de reacción o ante el papel de Juan, dirían que es que o Juan que no lo entendió, o que Juan fue engañado de lo que era el grupo, o que Juan fue desprogramado,
o que Juan fue manipulado por el sistema, es decir, que existe como respuesta al que una persona se recupere y que vuelva a ser ella misma, existe toda la incriminación de que si los que trabajamos en este campo somos la nueva Inquisición, si somos los desprogramadores, si somos los que vamos contra la libertad, cuando el tratamiento consiste básicamente en lo que ha explicado él, es decir, ofrecer a la persona la posibilidad de que por un periodo de tiempo se libre de la presión del grupo, tenga acceso a una fuente de información que no sea de la misma organización y que con esos dos elementos pueda reaccionar y pueda volver a pensar o volver a razonar por un proceso que no esté presionado por el grupo. El caso de Juan evidentemente es un caso de manual, muy normal y muy cotidiano, incluso muy light, muy suave en comparación a lo que le pasa a muchísima gente, a unas 200, 300.000 personas en este país. Yo he dicho una cosa... 200 o 300.000 personas. 200 o 300.000 personas, sí. He dicho una cosa importante, que en el recorrido que hace todo familiar de una persona en una secta, por la policía, por los fiscales, por todas partes, dicen, claro, pero su marido, su esposa, su hijo es mayor de edad y no podemos hacer nada. Y esto es cierto y debe ser así en principio. El problema está que las sectas pueden vulnerar la legislación vigente con engaño, con presiones, con coacciones, para hacer que una persona mayor de edad acepte cosas que antes voluntariamente no hubiese acatado. Por tanto, hay todo un proceso delictivo per se, que está protegido porque nadie se mete, porque es difícil documentarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando parece que hay un problema, digo parece, vamos a ver si lo hay o no, aquí nadie puede meterse porque la mayoría de edad de esta persona le pide acogerse al Estado de Derecho que nos debe proteger. Cuando, en principio, y esto está claro, hay muchos juristas que dicen que nadie puede ni debe renunciar, aunque diga voluntariamente, a sus derechos fundamentales. En el momento que una persona diga, no, yo renuncio a mi libertad voluntariamente, esto un Estado de Derecho en principio no tiene por qué ni debe permitirlo, porque debe proteger a la gente, que los derechos fundamentales estén garantizados en todo el mundo, y las sectas los vulneran. Si me permiten. ¿Sí? Bueno, yo quisiera decir que en principio yo sí que era mayor de edad cuando estaba dentro, pero lo que sí había muchísima gente a mi alrededor que eran menores y que además se habían escapado de casa y bueno, tenían toda una serie de condiciones con las cuales se las podía haber sacado de allí. En los menores, ahí haré un giro a favor de los fiscales, ahí sí intervienen bien y rápidamente casi siempre. En un tema de menores, una denuncia ante el Ministerio Fiscal y el menor está fuera de donde sea inmediatamente. Yo creo que el testimonio de Juan, como otros muchos posibles, nos ha devuelto a tierra desde el parapente en que parecíamos viajar. Efectivamente, es importante hablar de las víctimas, de las actitudes y comportamientos sectarios. Yo creo que cuando hemos hecho la defensa antes, con todo convencimiento que sostengo y sostendré siempre, de que nunca debe haber inquisición general, hay que ampliar el razonamiento y decir, y tampoco particular. Es decir, tenemos la tendencia los ciudadanos a creer que la democracia es solo cosa de las instituciones y de los partidos que se presentan a las elecciones. Ese es un error. La democracia debe hacerse extensiva a todo grupo que convive en sociedad. También a esos grupos que dicen tener unas creencias determinadas bajo el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión. Y en ese sentido es fundamental decir que este señor, Juan, fue víctima de una inquisición particular dentro de una sociedad democrática. Y que si bien el grupo ese puede pedir a todos que no seamos inquisidores con él, nosotros debemos exigirle a ese grupo que no sea inquisidor con sus socios o adeptos. Igual eso sería pedirle peras al olmo en estos casos. Sin duda. Estamos llegando al final de este debate. De hecho, hemos llegado ya, el tiempo se ha terminado. Saben ustedes que nunca pretendemos cambiar a nadie de opinión ni de actitud cuando llega a nuestra mesa de debate, pero sí que darles a ustedes los suficientes elementos de juicio, la suficiente información para que ustedes en su casa continúen debatiendo o comentando lo que aquí se ha planteado. Quiero darle especialmente las gracias a Juan, aunque a pesar de estar en la sombra, con la cara tapada, ha venido a ofrecer su testimonio, y a todos ustedes por asistir esta noche a nuestro programa. Les espero la próxima semana con una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches.